Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge desde sonipedia.com y en este video te voy a hablar acerca de cómo mezclar con audífonos, auriculares o cascos. Si no te has suscrito al canal, te sugiero en este momento lo hagas. En el video vamos a hablar acerca de los beneficios y dificultades que se presentan al mezclar con auriculares, además de las diferencias que presentan al momento de trabajar con monitores y algunas consideraciones esenciales para trabajar con esta herramienta. Espero que lo disfrutes. Si hablamos de mezclar con audífonos, tenemos que hablar de ciertas cuestiones que son indispensables para entender qué es lo que pasa cuando trabajamos con esta herramienta en contrapartida que con unos monitores o unos parlantes. Resulta que los audífonos nos dan otra sensación al momento de escuchar un sonido, una grabación, al momento de mezclar. Particularmente hay una pérdida en las bajas frecuencias. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que cuando el sonido se transmite por el aire, por ejemplo, cuando escuchamos con unos monitores, unos parlantes, nosotros no solamente estamos recibiendo el sonido directamente a nuestros oídos y luego procesado por nuestro sistema auditivo, el cerebro, etc., sino que además el sonido impacta nuestro cuerpo y nuestro cuerpo entero actúa como una suerte de membrana sensitiva que también aporta a la sensación global que finalmente se traduce en lo que percibimos. Entonces, cuando nosotros nos ponemos audífonos, esto desaparece. Es por eso que tal vez si tú has ido a algún concierto al aire libre en donde hay un sistema completo de refuerzo sonoro con sus bajos, vas a percibir que el sonido te golpea, que tiene un cierto empuje y bueno, lógicamente cuando estamos trabajando con audífonos ese empuje se pierde. Eso no significa que no vas a escuchar la baja frecuencia, sino que es una sensación totalmente distinta a mezclar con monitores. Entonces, los bajos típicamente los vas a percibir en una cantidad distinta a su equivalente en monitores. Entonces, es algo que vas a tener que tener en consideración mentalmente al momento de trabajar con audífonos. Entonces, no es algo menor. En contrapartida, una de las cuestiones positivas de cuando uno trabaja con audífonos es que vas a tener un aislamiento de lo que sería la sala, de la influencia que va a tener la sala en el sonido cuando tú tienes, por ejemplo, unos parlantes sonando. La sala va a tener una influencia enorme en el sonido. Particularmente van a existir distorsiones acústicas. ¿Qué son las distorsiones acústicas? Son cambios en el sonido de lo que el parlante está emitiendo. Debido a reflexiones, se produce efecto Peine, que es una alteración, una coloración al sonido. Se produce ecos flotantes también, que es también otra alteración. Se pueden producir defectos de reverberación de la sala o decaimientos distintos de resonancias que tiene la sala, entre otras cuestiones. Entonces, hay una multiplicidad de cuestiones que van a ocurrir en una sala, por más de que esté tratada acústicamente, y que al usar audífonos desaparecen. ¿Por qué? Porque el sonido ahora va directo a nuestros oídos, ¿verdad? Entonces eso desaparece y es algo muy positivo. Una cosa que tal vez no es tan positiva es que en el ámbito del estéreo, cuando escuchamos con audífonos, al mezclar y al distribuir, por ejemplo, a la izquierda totalmente paneado o a la derecha totalmente paneado, vamos a percibir como que esos elementos están súper abiertos y que están tal vez disociados del resto de los elementos. Bueno, esto es a causa también del hecho de que estás usando audífonos. Y esto se debe a que con los audífonos tienes un emisor en la izquierda, por ejemplo, y en la derecha, que naturalmente solo llega a ese oído y al otro oído no. En cambio, cuando estás escuchando con parlantes, el parlante, por ejemplo, izquierdo, llega al oído izquierdo principalmente, pero llega también al viajar y atravesar la cabeza al oído derecho, con un retraso, con menor nivel, con diferencia de fase y todo, pero igual llega. Entonces, cuando tú paneas a la izquierda algo escuchas también del otro lado y lo mismo a la derecha. Por lo tanto, es una sensación bien distinta y esto habría que tenerlo en cuenta e irlo compensando cuando uno está trabajando, o al menos saber que eso va a pasar. Por supuesto, los elementos que estén muy abiertos van a sonar como disociados tal vez de la mezcla. Una cuestión muy positiva de los audífonos es que te van a permitir detectar ruidos que de otra forma sería muy difícil hacerlo, y en especial si tu sala es algo ruidosa. Por ejemplo, ruidos del tipo pop, clics, distorsiones varias, ruido del tipo hiss, hum o incluso ruido rosa que puede llegar a estar en tu grabación y tú tal vez no te vas a dar cuenta. Entonces, con audífonos
y en particular si tu sala no es demasiado ruidosa, no tienes ventiladores adentro o alguna cosa que emita un ruido muy fuerte, vas a poder detectar esto de una manera mucho más sencilla. Personalmente yo uso los audífonos para revisar mezclas, masterizaciones y detecto estas cuestiones de una forma mucho más fácil que con parlantes. Entonces esto te simplifica decisiones y te hace actuar compensando por estos, por ejemplo, distorsiones o ruidos que de otra forma tal vez pasarían desapercibidos. Una cuestión muy importante a poner en la balanza a la hora de si vas a elegir unos audífonos o no es considerar la inversión que vas a hacer. Unos buenos audífonos, como para mezclar, te van a costar una fracción del precio de unos buenos monitores y si consideras el tratamiento acústico también, que debes de tener cuando estás hablando de trabajar en particular con unos buenos monitores. De nada sirve tener unos monitores de un precio elevado o de muy buenas características si no los tienes en una sala que ha sido tratada y compensada al menos algunas de estas variables acústicas que van a existir. Entonces, el precio de mezclar con unos buenos audífonos es una fracción, es un quinto, por ejemplo, de lo que te va a costar un buen sistema de monitores. Hay una variedad importante en lo que son los tipos de audífonos que vamos a encontrar en el mercado y ahí hay que tamizar cuáles van a servir más o menos para mezclar. Un tipo de audífonos que existen en el mercado, que se usan mucho para lo que es el sonido en vivo, para monitoreo de los músicos, son los audífonos intraorales, ¿verdad? Los que se introducen en el canal auditivo, en la parte externa del canal auditivo, y producen el sonido, están más cerca del tímpano, te aíslan bastante del ruido en muchos casos. Si bien existen audífonos para escuchar música de este tipo, en particular hoy en día que se usa tanto el celular, que se usa reproductores de MP3 o música portátiles, yo no los pondría dentro de mis favoritos al menos para hacer un trabajo, porque van a tener una respuesta en frecuencia no del todo neutral o para nada neutral en algunos casos. Entonces te va a ser más difícil mezclar, vas a perderte mucho de lo que está ocurriendo. Por otro lado, hay un tipo de audífonos que son cerrados, es decir, que la parte externa del audífono se puede ver un material, ya sea un plástico o algún compuesto, que obviamente cierra el audífono de la parte interna donde tiene la membrana que vibra y produce el sonido. Entonces, esto evita la salida del sonido al exterior y también el ingreso del ruido al interior. Entonces, si tú estás en una sala tal vez un poquito, como te decía antes, ruidosa, bueno, te convendría más usar unos audífonos cerrados con una buena respuesta en frecuencia, es decir, lo más neutral posible. Por el otro lado, o el otro tipo de audífonos, son los que se llaman audífonos abiertos. En realidad deberían llamarse semiabiertos. Es decir, estos son audífonos en los que la parte externa tiene un material, por ejemplo, una malla metálica, que tú puedes ver el transductor, o sea, el elemento que emite el sonido, lo puedes ver hacia adentro. Esto se hace desde el punto de vista teórico para evitar resonancias que van a ocurrir en el espacio del transductor y esta capa externa que tiene o tendría el audífono. Personalmente yo estoy usando unos audífonos que son de este tipo desde hace un tiempo y no sé si podría atribuir la respuesta que tiene el audífono a ese factor, pero sí tiene un sonido un tanto distinto a unos audífonos cerrados o al menos los que yo he usado. Algunas sugerencias o que yo considero esenciales para trabajar con audífonos. Uno es que, sin importar la marca o modelo que escojas, procura que sean lo más neutrales posibles. ¿A qué me refiero? Que no exageren las bajas frecuencias, que no exageren los medios ni los agudos. Audífonos neutrales no suenan bien. Es decir, vas a escuchar música y no vas a escuchar como un sonido súper agradable o que te invita a seguir escuchando. Eso es algo que hay que tener en consideración. Pero un audífono neutral te permite percibir cosas como eso que te decía, como distorsiones, los planos, distintas cuestiones que necesitas percibir para poder hacer un buen trabajo. Evita modelos que tengan buenos bajos. Si los audífonos sientes que tienes unos súper bajos potentes y te encanta cómo suenan, bueno, esos no son unos buenos audífonos para mezclar. Por el mismo motivo, te están mostrando muchos bajos y tú al mezclar vas a poner menos bajos porque el audífono te está mostrando algo que no está en la grabación. Entonces, eso es algo esencial, al menos en mi experiencia. La otra cuestión que es importante, si vas a trabajar con audífonos, tienes que acostumbrarte a cómo suenan y cómo se comportan con distinta música. Y en ese sentido hay que
tener un periodo de acostumbramiento, escuchar música todos los días un poco en estos audífonos y escuchar música que tú ya conozcas. Entonces ahí vas a poder determinar, bueno, los bajos suenan así, tengo que compensar o no al momento de mezclar. La reverberación suena así, los planos suenan de tal forma, el estéreo suena así. Tienes que pasar por este proceso antes de poder sacarle el jugo a un sistema de audífonos. Otra cuestión elemental, y más aún cuando trabajas con audífonos, es usar referencias. Cuando estás mezclando, cuando estás trabajando, escucha otras canciones del mismo estilo, del mismo género, ojalá más o menos contemporáneas, en la definición más alta que puedas, para poder saber qué es lo que estás haciendo, cuántos bajos hay que poner, qué planos hay que elegir, etcétera, etcétera. Esto es una práctica también de mezcla, pero al momento de trabajar con audífonos se hace más esencial, más necesario. También al momento de elegir los audífonos, piensa que los vas a estar usando por muchas horas a la vez. Entonces, busca unos audífonos que sean realmente cómodos. Déjatelos un rato puestos, mira cómo es la goma, la espuma que tienen, mira que te calce bien en la cabeza, ¿verdad? Que no ajusten demasiado, etcétera. Ten en consideración todo esto, tómate el tiempo necesario, porque una mala elección acá te puede perseguir por siempre al usar estos audífonos. Y la otra cuestión que sí o sí te sugiero que hagas por más de que trabajes con audífonos, o más bien, en especial si trabajas solo con audífonos, es que revises tu mezcla en sistemas de parlantes. No importa si son tal vez monitores de estudio o en un coche o en algún sistema de un amigo o tuyo, lo que sea, revisa y haz un cruce, digamos, un punto medio en lo que vas a escuchar con los audífonos, de lo que escuchas con los parlantes. Búscale un punto medio, que eso te va a permitir que se traslade bien tu mezcla en más de un sistema. Entonces no hay que quedarse solo con los audífonos, sino hacer esta referencia cruzada entre otros sistemas. Y si resumiéramos un poco cómo se ve o cómo habría que trabajar cuando estamos usando audífonos, bueno, primero, ¿se puede mezclar con audífonos? Sí, se puede. ¿Se puede obtener buenos resultados? Por supuesto que sí se puede obtener buenos resultados. Pero necesitas tener, ojalá, unos audífonos neutrales. Necesitas acostumbrarte a cómo suenan y qué es lo que hacen en términos de cuando estás mezclando. Necesitas usar referencias también, escuchar en otros sistemas. La referencia obviamente son estos discos o estas producciones de alto nivel que tú admires. Y también escuchar en otros sistemas. No te sugiero para nada, volviendo al ejemplo anterior, que trabajes con audífonos y que des por terminada tu mezcla, por más que suene bien con los audífonos. Puedes estar cometiendo alguna equivocación o alguna cuestión que luego te vas a arrepentir. Ten esa precaución, tómate ese paso extra, ese tiempo extra, que después eso va a pagar al final del día. Y una cuestión más que quiero recalcar acá y que también la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones están hoy en día tomando muy en cuenta es que tienes que tener cuidado cuando trabajas con audífonos. Porque al trabajar con audífonos, y como te decía antes, se pierde la sensación que te da el cuerpo del sonido. Entonces uno tiende a subir el nivel y a escuchar a elevados niveles de presión sonora. No porque esté acá sobre el oído significa que estás escuchando a un nivel adecuado del sonido, sino que puedes estar escuchando súper fuerte y eso a la larga y al mediano plazo incluso te va a causar pérdida auditiva y esa pérdida auditiva no vuelve más. Por lo tanto, te sugiero, y esto te lo digo con mucho énfasis, escucha lo más bajo que puedas, ten descansos frecuentes, no sé, cada media hora, sácate los audífonos, ve a hacer alguna otra cosa, descansa unos momentos y vuelve a trabajar. Usa audífonos que no te presionen, como te decía anteriormente, que sean cómodos. Y nuevamente escucha a un nivel moderado o bajo. Intenta no escuchar con audífonos en vehículos en movimiento, en transporte público, en aviones, porque ahí tú vas a estar elevando el nivel de escucha para tapar el ruido de fondo. Entonces vas a estar, lo más probable, escuchando a un nivel súper alto y de vuelta, te repito, esto produce pérdidas auditivas. Por más que la música sea algo placentero, que pensemos que no pasa nada, no. Hoy en día hay una gran cantidad de personas jóvenes de 30 a 35 años que están perdiendo la audición y progresivamente se va a volver un problema bastante importante. Por lo tanto, ten cuidado, tómatelo con calma y escucha a un nivel moderado. Hasta acá llegamos con este video.
Espero lo hayas disfrutado y que encuentres en Mezclar con Audífonos una herramienta esencial para poder avanzar con tus mezclas y producciones. Si te gustó el video, considera compartirlo, así podemos llegar a más gente y siempre puedes dejar tus dudas, comentarios o sugerencias aquí debajo para iniciar la conversación allí. Si esta resulta ser tu primera vez por el canal, este es un gran momento para suscribirte, activar las notificaciones y así estar al tanto de cuando se publica nuevo material semana a semana. Mi nombre es Jorge, desde sonipedia.com. Te mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima.